nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. El coronavirus ha mutado y ahora se propaga incluso con mayor facilidad. Imagínate si todos nos enfermáramos al mismo tiempo, ¿qué pasaría? Bueno, pues rompamos la cadena de contagios y evitemos que afecte a más sectores de la población. Por eso, utiliza cubrebocas confiables. Recuerda que los N95 y los KN95 son los más seguros. Organismos internacionales aseguran que los de tela no protegen al 100%. Recuerda, seguimos en pandemia. No te confíes. Prepárate, por favor, porque te tenemos un programa muy especial con las series del momento, con las estrellas de Señorita 89, pero además con esas críticas, cine, muy buen cine, teatro, lo mejor del teatro y un musical que te va a dejar con la boca abierta. Quédate con nosotros, solo por hoy, sábado, 8 de la noche, Heraldo Televisión. Somos el canal 10, no lo olvides nunca. ¡Te esperamos! Son las 8 de la mañana del 26 de febrero del 2022. Comenzamos con el informativo de fin de semana. El ejército de Rusia tiene la misión de derrocar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. México enviará un avión para repatriar a los connacionales que están en Ucrania. Asesinaron a otro periodista en México. Van 6 en lo que va del año. Partidos políticos recibirían multas millonarias por parte del INE. Estamos escuchando un soldado, lo que grabó un soldado ucraniano de despedida para sus padres, justo momentos antes de intentar repeler el avance de las tropas rusas en el material. Pues se puede ver al joven soldado con el casco y chaleco puestos. Sus palabras, dice él: estamos bajo un intenso bombardeo, ya nos toca salir. Mamá, papá, los amo. Esas fueron las últimas palabras. Vamos a escuchar al soldado. Estamos bajo un intenso bombardeo. Ya nos toca salir. Mamá, papá, los amo. Я не бачу. Ой, Боже. Игорь, побежали. Muy buenos días, excelente sábado. Este es el informativo fin de semana y durante las siguientes horas, las 2 horas que estaremos aquí con usted, daremos más información de todo lo que está pasando. Yo soy Sofía García. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, Sofi. Se pone la piel de gallina al ver estas imágenes y estas despedidas tan dolorosas de los soldados y también de civiles que han correspondido al llamado del presidente de Ucrania para tomar las armas y tratar de impedir el avance de las fuerzas rusas. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez. Nos enlazamos ahora por televisión y continuamos con más información porque la noticia no descansa. Abrimos con este conflicto de guerra y es que Rusia amenazó también
a Finlandia y a Suecia con graves repercusiones políticas si ingresan en la OTAN, por lo que la alianza ha respondido desplegando elementos de fuerza y por su parte Estados Unidos se ha unido a la Unión Europea en su decisión de sancionar directamente al presidente ruso, pues los ataques ahora están al corazón de Kiev, la capital de Ucrania. Y mientras que las familias ya se despiden de sus seres queridos, las niñas, niños y mujeres buscan huir, los hombres se quedan. La ley marcial que se impuso en el país les impide salir de Ucrania. Todos aquellos ucranianos entre 18 y 60 años están llamados a las armas. Y las estaciones del metro se han convertido en refugios improvisados. Familias enteras se resguardan y duermen ahí. Así le pasó a la mexicana Ivette Rosado de Chihuahua, de 41 años de edad, que quedó atrapada en la invasión rusa. Bueno, me da gusto saber que no soy la única que sabe. Y pese a los discursos de apoyo, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, bueno, pues acusó que su país está solo ante, o sea, nadie lo ha apoyado ante esta invasión de Rusia. Con nosotros, nos quedamos solos para defender el Estado. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no los veo. ¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo. Y Ucrania está ubicada en Europa del Este, siendo el segundo país más grande después de Rusia. Su capital es Kiev y se ubica en la zona norte central de su territorio. Gran parte de su frontera al norte y este lo comparte con Rusia, pero también tiene a otros países vecinos. Al norte, pues también colinda con Bielorrusia, al oeste colinda con Polonia y Eslovaquia, al suroeste con Hungría, al sur con Rumania, el Mar Negro y el Mar de Azov. En la parte sur de su territorio está Moldavia. En Ucrania se contabilizan alrededor de 44.13 millones de habitantes y su territorio consta de 603.548 metros cuadrados. El 24 de agosto de 1991 declaró su independencia luego de que la Unión Soviética cayera y se desintegrara. Pero ¿por qué es tan importante Ucrania? Mire, a pesar de su corta edad, suma numerosos conflictos derivados de su posesión de petróleo y gas. Cuenta con la segunda reserva de hierro más grande del mundo. Ocupa también el primer lugar en reservas de uranio y el tercero en reservas de gas en Europa. Pues ahí está el interés por incursionar a ese país de parte de Rusia, pero también su riqueza se extiende a lo agrícola porque lo posiciona como el primer lugar en Europa con la tierra más cultivable, primer lugar en exportación de girasol y aceite de girasol en el mundo. Además, tienen el segundo lugar en producción y exportación de cebada en el mundo. ¿Ya ve por qué el interés de ir a Ucrania? Así es, y en cuanto a lo industrial, bueno, pues Ucrania ocupa el primer lugar de amoníaco en Europa. Tiene el cuarto sistema de gasoductos de gas natural más grande del mundo y cuenta además con la tercera posición de centrales nucleares de Europa. Tiene también el segundo sistema más importante de Europa de gasoductos con 142.000 millones de metros cúbicos de producción de gas. Estos gasoductos ucranianos ayudan a que Rusia suministre gas a gran parte de Europa. El gasoducto ucraniano Nord Stream 2 consta de 230.000 kilómetros de largo y además fue construido bajo el mar Báltico. La obra abarca desde San Petersburgo hasta la costa báltica de Alemania. La obra además está lista para abastecer a Europa con 110.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Y bueno, eso no es todo, porque por si fuera poco, en Ucrania se encuentra la central nuclear de Chernobyl, que pertenecía a la Unión Soviética, y el 26 de abril de 1986
Se presentó ahí la mayor catástrofe nuclear de que se tenga memoria en la historia del mundo, cuando el reactor número 4 de dicha central explotara, provocando que las partículas contaminaran más de 140,000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué es tan importante Chernobyl entonces? Es que a menos de 17 kilómetros de la frontera está la zona en la ruta directa más corta desde Bielorrusia hasta Kiev, capital de Ucrania, aunque el camino presenta algunas dificultades como lo pantanoso del lugar y las hostilidades para las fuerzas rusas. Es importante tomar el control de Chernobyl y con ello también el resto de áreas rojas, como la que se encuentra a la orilla del río Priapat y al Bosque Rojo, que está a menos de 500 metros del reactor número 4. Híjole, es tanto justamente lo que está ahí en disputa. ¿Pero qué se pelea? Bueno, pues según las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, el objetivo de este ataque es proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio y del régimen de Kiev durante 8 años. Y para ello, bueno, pues buscarán desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos. Así lo anunció, así se anunció pues el inicio de los ataques la madrugada del jueves allá en Ucrania. Escuchamos. Decidido realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido intimidadas y sometidas al genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Por eso nos esforzaremos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania y llevaremos ante la justicia a quienes cometieron múltiples crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos rusos. Y bueno, tal y como lo anunció Estados Unidos, comenzó el despliegue de 17,000 soldados a Alemania para disuadir la invasión de Rusia a territorio ucraniano. En total, el gobierno de Joe Biden movilizará a más de 14,000 estadounidenses a países de la OTAN para una posible intervención de apoyo a Ucrania, que hasta el momento no ha ocurrido y que el presidente ucraniano ha dicho: estoy solo y probablemente es la última vez que me comunique con ustedes. Bueno, pero ahora, ¿cuáles son las consecuencias mundiales? Los precios globales de las materias primas subieron a máximos de varios años. El jueves, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania y los mercados respondieron de manera instintiva, a pesar de pues, los constantes flujos de exportación de crudo, gas, granos y metales rusos a Occidente. El petróleo Brent superó los $100 por barril por primera vez, de esto desde 2014, en tanto que los precios de gas en Reino Unido y Holanda aumentaron entre un 30 y un 40%, y los futuros de trigo en Chicago alcanzaron un máximo de 9 años y medio. Y ante el conflicto que se vive allá en Rusia y Ucrania, hay varios nombres que han sonado fuerte, como es la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es la Organización del Tratado Atlántico Norte, conocida también como Alianza Atlántica, la cual no se lleva bien con la nación que dirige Vladimir Putin, debido a que este considera una amenaza que la OTAN, a su vez, considere a Ucrania en el tratado. Pero, ¿qué países la conforman y para qué fue creada? Ahora ya son 30 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Países Bajos, entre otros. El principal objetivo es defender a sus integrantes ante un posible ataque externo. En este conflicto, la OTAN ha decidido no mandar tropas en apoyo a Ucrania, pues como todavía no pertenece al organismo, no quiere aventarse ese paquete, aunque en un futuro se puede considerar su ingreso, porque ahora solamente es socio, lo que no le agrada a Vladimir Putin, ya que considera que esto es una amenaza geográfica
que puede aislarlo del mundo y perder cierta influencia. Y por tercera ocasión, en una semana, se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU allá en Nueva York y de los 15 integrantes, 11 votaron a favor de la resolución presentada por Estados Unidos y Albania para condenar el ataque de Rusia contra Ucrania. Pero el proyecto no prosperó, pues Rusia usó su poder de veto y frustró este intento de pedirle un alto al fuego a Vladimir Putin. Y bueno, pues ahí estábamos viendo precisamente los países que no quisieron votar. Entre ellos, pues ahí veíamos a China, muy clave ahí, o más bien que sí votó, pero en contra. Una potencia. Y lo que pasa en China, en Rusia, en Estados Unidos, hay que ponerle demasiada atención. Veamos cómo, pues ya veíamos cómo votó el Consejo de las Naciones Unidas para condenar la invasión a Ucrania por parte de las tropas rusas. 11 de los 15 votaron a favor, entre ellos México, mientras que las 3 abstenciones, ya le decía, fue de China, India y Emiratos Árabes Unidos. La que se quedó sola, obviamente, fue Rusia, pues fue el único voto en contra. Sin embargo, pese a esta mayoría en su contra, la resolución no quedó aprobada porque se necesita unanimidad. Y Rusia es uno de los 5 miembros permanentes de la ONU y tiene derecho de veto. Así es, y bueno, pues para seguir hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania y saber sobre todo cómo podría afectar a nivel mundial, pues nos enlazamos y agradecemos sobre todo que esté con nosotros a Oleksiy, dime por favor si pronuncio bien tu nombre, Oleksiy Otidak, que es especialista... Otidak. Sí. Gracias por estar con nosotros, porque además tú estás, entiendo, en el punto, en el epicentro de todo esto. ¿Estás en Ucrania? Sí, buenos días a todos y a todas. Sí, estoy aquí en Ucrania, en Kiev, y estoy en mi departamento. Pueden ver detrás de mi espalda cómo yo fortalecé mi ventana para evitar que los fragmentos del vidrio, en caso de una explosión, me hagan daño con madera y con colchones. Y sí, estoy aquí en Ucrania, en Kiev. Por ahora está más o menos tranquilo porque estoy en la parte sur de la ciudad y aquí casi no hay explosiones, casi no hay tiroteos y la situación está bastante bien. Cuéntanos un poco de lo que ha sido estas últimas horas. A sangre y fuego, ucranianos están defendiendo la capital porque ha pedido el presidente ruso el objetivo de su ataque, precisamente incursionar ahí a Kiev. ¿Qué ha pasado en las últimas horas y qué tan lejos de donde tú estás o qué tan cerca has escuchado pues, los bombardeos recientes? Bueno, hay que decir que los bombardeos aéreos que lanzaron las tropas rusas han logrado Kiev desde la mañana del primer día de la guerra. Yo me desperté a las 5 de la mañana por escuchar una explosión de un misil a 500 metros de mi casa. Y parece que los rusos no tienen ninguna meta concreta. Ellos pensaban que van a destruir los aeródromos ucranianos y las fuerzas de aéreo ucranianas para poder invadir el territorio con tanques y coches blindados, pero no lo lograron y ahora tienen una resistencia ucraniana inmensa. Ellos tienen una táctica de invadir el territorio con pequeños grupos tácticos de 2-3 coches blindados, 2-3 tanques por diferentes partes, desde el sur hasta el norte, por toda la frontera que tenemos, e incluso utilizando la frontera de Bielorrusia, que también es parte de su, como ellos dicen, un Estado unido entre Rusia y Bielorrusia. Y Ucrania hace mucha resistencia y el pueblo quiere resistir, tiene una motivación muy fuerte. Yo personalmente y mis amigos también hemos tratado de inscribirnos a las fuerzas de autodefensa, pero los centros de servicio militar que organizan esa movilización dicen a muchas personas que no podemos aceptarles porque ya tenemos tantos voluntarios que no hay más espacio para otra gente que quiera luchar. Entonces la gente busca otras formas de resistir y luchar, tirando, echando diferentes signos de direcciones para que las tropas rusas no sepan a dónde ir o
haciendo los cócteles de Molotov para destruir la técnica en las calles, o por ejemplo dando comentarios en la televisión mexicana como lo hago yo. Sí. Y hay muchas formas más de ayudar al país y resistir. Ahora, hablando de esta situación que nos comentas, tus amigos, tú, bueno, te vemos a ti solo en tu departamento, tu familia, ¿se han movilizado algunos, se han salido algunos o te encuentras solamente tú ahí? ¿Y por qué no decidiste salir, sobre todo? Bueno, yo no estoy solo, yo aquí estoy con mi perro y también con mi novia, entonces estamos aquí todos. Mi familia está en Crimea, mis padres viven ahí, yo soy de Crimea, de parte que Rusia ocupó ya hace 8 años, y yo no quiero salir porque es mi país, yo no podré vivir sin mi país, y si no resistimos ahora, no existirá Ucrania mañana, entonces no tenemos otra opción. Además, la posibilidad para salir está complicada porque hay la movilización general, en esas condiciones no se puede salir del país, pero hay muy pocos hombres que quieren salir del país. Obviamente que las mujeres, los niños, la gente mayor intenta salir porque pueden tener un daño, pueden morir en ese conflicto, pero los hombres quieren luchar y luchan. Oleksi, ¿tu novia habla español? Sí, mi novia habla español y francés como yo. ¿Podemos platicar también con ella un poquito, que se acerque contigo allí? Hola. Se llama Cristina. Cristina, ¿cómo están haciendo la sobrevivencia? Ahorita ya nos decía Oleksi que la situación está complicada para salir al súper, a los cajeros. Están prácticamente como una especie de toque de queda. ¿Cuál es la experiencia que estás teniendo? Sí, es verdad, a partir de las 5 en Kiev ya no se puede salir y toda la gente que va a estar en la calle a las 5 va a estar considerada como apoyante o agente de Rusia, porque hay mucha gente que se encuentra en la calle intentando hacer marcas en los objetos de infraestructura. Y vamos a quedarnos en casa toda la noche a partir de las 5. Pero no perdemos ánimo y, por ejemplo, en nuestro edificio, en el sótano, todos los habitantes del edificio se unen, llevan los muebles y intentan de proteger nuestra calle y nuestra zona residencial. Cristina, ¿cuánta alimentación tienen? ¿Cómo la hicieron, no? Para hacer toda esta, ¿cómo llamarle? Sobrevivencia. Una sobrevivencia, una bodega de alimentos para que ustedes tengan que comer de aquí a que, bueno, pues esto termine. La verdad es que quisiéramos que acabara pronto, pues, pero no sabemos, ¿no? Los supermercados principales siguen funcionando y en las ciudades con la situación peor, como por ejemplo en Kharkiv, el gobierno organizó la comida gratis, el pan, el agua, alimentos principales gratis. Ya abramos un poco el foco, Oleksi, con la especialidad que tú tienes en política internacional. ¿Qué pasa con todas estas riquezas que tiene Ucrania, que es rico en minerales, en gas, en petróleo? ¿Qué estás viendo tú en la geopolítica y el interés de Rusia específicamente por todo eso que tienen allá en Ucrania? Bueno, eso a mí me gustaría mucho comentar porque a menudo los medios latinoamericanos o en general la gente en Latinoamérica tienen la comprensión bastante superficial de esa situación y piensa que si Ucrania, por ejemplo, tiene un recurso natural, digamos hierro, Rusia quiere conquistar Ucrania por ese recurso natural, otra vez hierro. Pero no es así. La razón principal de ese conflicto es que Ucrania libre, democrática, con economía de mercado, con elecciones abiertas, con libertad de expresión, Ucrania abierta y próspera condena una amenaza gigante al régimen de Putin porque el régimen de Putin no quiere hacer ninguna reformas, quiere seguir siendo un régimen corrupto, explotando a su propio pueblo. Y entonces, si Ucrania tiene mucho éxito y tiene democracia y tiene la economía de mercado libre, los rusos en su país van a preguntarse a sí mismos, ¿y por qué no podemos nosotros vivir en condiciones dignas cuando tenemos todo el petróleo, hierro, cualquier mineral del mundo? Porque es un país más grande del mundo y tiene
reservas de esos minerales más grandes del mundo también. Entonces, no son los recursos minerales en ese conflicto, sino los principios, las ideas. Ucrania lucha por libertad, por democracia, por paz, y Rusia es un imperio chauvinista y nacionalista que niega el derecho a los ucranianos a tener su propio estado, tener su propio destino, tener la libertad de elegir las alianzas, etc. Ya, lo que nos dices entonces es que prácticamente, por llamarlo de esta manera, es un mal ejemplo para Rusia por la manera en que ha sostenido el poder todos estos últimos años, pues que Ucrania tenga elecciones libres, democráticas y viva en paz. Sí, exactamente. Y también Ucrania representa como la perla de corona de colonias rusas, porque la Rusia o Imperio Ruso, la Unión Soviética, tenía 300 años de control de ese territorio, y como hayan perdido su control de sus colonias hace muy poco tiempo, no pueden aceptar ellos mismos que sí perdieron ese territorio, que sí los ucranianos no quieren vivir con rusos, y sí ucranianos no hablan ruso, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, pues, que para restaurar su imperio... Seguramente volveremos a platicar contigo, Oleksiy. Gracias, y de verdad esperemos que todo esté bien allá y que, bueno, pues ustedes estén también en paz. Gracias por haber estado con nosotros hasta acá, hasta México, y por, pues, darnos justamente este panorama. Buenos días, buenas noches. Allá. A ti y a Cristina, gracias. Sí, buenas tardes. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, pues vamos a una pausa, así es, mientras que, bueno, pues... Los dejamos con estas imágenes, Pero a quienes nos escuchan... Edwin Cass, quien es vocalista de Firme, de este grupo, y ellos fueron los encargados de rendir homenaje al charro de Huentitlán. Estuvieron artistas hispanos de esta talla, que ya los escuchó, pero también estuvieron, por ejemplo, Maluma, quien fue el encargado de presentar todo este número con Camilo, se encargó también de... Bueno, ya son las 8 de la mañana con 33 minutos, hora del centro de la República. Gracias por continuar con nosotros. Mire, queremos preguntarle, ¿cómo se prepara usted para una posible alza de precios ante la guerra? Escríbanos al 55 91 63 55 51, 19. Repito, 55 91 63 51 19. ¿Cómo se prepara ante una posible alza de precios ante la guerra? Que además, hay que decirlo, ya ha venido también, ¿no?, una subida de precios importantes. O sea, ya no vas al mercado o al súper y compras lo mismo que hace un año, ¿no? Por ejemplo, o incluso antes de la pandemia, ya no te alcanza para lo mismo. No, es que además de que la inflación, ¿no?, o sea, en global ha subido más de 7%, hay precios de productos específicos que han subido hasta el 40% respecto a su precio original, como es el kilo de arroz. Y estamos hablando de la canasta básica, la carne. O sea, no estamos hablando de algo que... algún tipo de comida en especial, no. Estamos hablando de la canasta básica, el limón, el huevo, el frijol, el arroz, como ya lo decías, la carne, la leche, vaya, ya no nos alcanza para lo mismo. Así que, bueno, también es momento de tomar sus prevenciones. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta? Por eso, Alex, dijiste, ¿cómo se prepara usted ante una posible alza de precios ante la guerra? Escríbanos al 55 91 63 51 19 porque queremos saber qué opina y queremos escucharle. Vámonos con más información con el tema del COVID-19. En la Ciudad de México se mantiene el semáforo amarillo, pero con niveles cerca del verde. Hay una reducción sustantiva en la ocupación de ingresos hospitalarios en la última semana. De acuerdo con Eduardo Clark, quien es el director de la agencia digital,
El número más bajo del principio de enero se está viviendo en este momento. También hay una reducción del 93% de casos positivos registrados en los kioscos. Y en los datos de la pandemia, bueno, pues la Secretaría de Salud reportó a nivel nacional 15.638 nuevos contagios y 380 muertes. Y ponga mucha atención, ya está disponible el registro para recibir la dosis de refuerzo contra COVID-19 para menores de edad. Se trata de jóvenes y jovencitas de entre 12 y 17 años, solo que tengan alguna comorbilidad y los mayores de 15 años tengan o no una enfermedad crónica. La Secretaría de Salud Federal detalló que en el portal Mi Vacuna aparecen las opciones. Tengo 15 años o más. Soy menor de edad entre 12 a 17 años con alguna comorbilidad. ¿Dónde los interesados pueden iniciar su trámite? Pues ahí en esa página, no deje de entrar Mi Vacuna, por favor. Y el 27 de febrero del 2020 se confirmaba el primer caso de COVID-19, el 20 de febrero. Esto aquí en México. Y bueno, pues un hombre de 35 años que estaba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el subsecretario de Salud lo anunciaban en ese momento de esta manera. Vamos a escuchar. A las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro. Ahora ya lo podemos, Oye, y desde ese momento no sabía, es que vino no la tenía cantaleta ni idea, de no se preocupen, no pasa nada. Achú, el achú, ¿te acuerdas? Hasta la canción que le se hizo un meme hicieron. ahí. No, el cubrebocas. Esto después va a ser como una anécdota, pero de verdad no es posible que una persona como él, que es el especialista de los más reconocidos en el mundo, que así lo ha dicho el presidente, desde un inicio, cuando además teníamos la experiencia ya de Europa, cuando ya venía esta ola desde Europa, obviamente desde China, que fue el punto de partida de este virus, pues no tenían ni siquiera idea de lo que se estaba viviendo. Bueno, solamente hablaban así como de cosas parecidas a una gripa, pero no tenía claro. Y hay que recordar que precisamente por este pésimo manejo de la pandemia, en donde hubo muertos e incluso en las actas de defunción, sí, cuando morían de COVID se alteraba diciendo que habían muerto de otra cosa, es que se ha iniciado un juicio en contra de Hugo López-Gatell por ser el zar de la lucha contra el COVID-19, y mal llevada esta dinámica es que enfrenta ahora una denuncia penal que se ha abierto a todo aquel que se sienta agraviado o que tenga un familiar que le hayan dicho que no tenía nada y que lo regresaran a su casa, o que haya llamado y no lo hayan atendido, o que hayan seguido instrucciones de que no se preocupe, no pasa nada, y sí pasó. Bueno, pues ahí está el juicio en contra de Hugo López-Gatell. Así es, y incluso desde la no recomendación, ¿no?, del uso del cubrebocas, cuando hoy sabemos que es importantísimo para prevenir el contagio. Así que bueno, pues por todo esto, pues queremos compartirles un recuento de lo que hemos enfrentado como sociedad. Escuchemos. La verdad nos tomó a todos de sorpresa. Se veía hasta de película, y porque en la calle se desplomaba la gente. Tener que dejar a algún paciente y decirle en el hospital y decirle al familiar, despídase de él, sabiendo como tal, como paramédico, que muy probablemente ese paciente no iba a salir. Siguen pensando en que la vacuna es agua, que es un chip, que es invento del gobierno. No.
un poco cuando escucho estos mensajes, esto es lo que dicen las personas, las enfermeras. Yo creo, Alex, que tú y yo conocemos personas, y seguramente usted que nos escucha o nos ve, conocemos a personas pues que en algún momento lo más doloroso justo fue esto, el no poderse despedir de sus familiares. Y que incluso esperando algunas noticias afuera de un hospital, pues lo único que recibían era la noticia de su fallecimiento, y en un momento de crisis en donde, bueno, pues también las funerarias estaban saturadas por el número de cuerpos que llegaban, bueno, tampoco había la posibilidad de despedirse. Y también, no sé si recuerdas, incluso hubo algún momento en el que se confundían los cuerpos, ¿te acuerdas? Que les daban un cuerpo y que no era ese y que era otro. Entonces, vaya, ha habido tanto caos en medio de esta pandemia, ha evidenciado sí muchas carencias, pero también ha demostrado, ¿no?, esta falta. Pues sí, y en un país donde cosas, ¿no?, se le rinde culto a la muerte de una manera muy sui generis respecto al resto del mundo, no por algo tenemos el día tan especial del Día de Muertos, pues también eso tuvimos que modificar a partir de la pandemia de COVID-19. Así es, pero bueno. Vamos a cambiar de tema porque la Ciudad de México tendrá la clase de box más grande del mundo. El gobierno de la Ciudad de México va a romper el récord impuesto hasta ahora que ostenta precisamente Moscú, con una clase de 3,000 participantes. Sí voy a ir, va a tener lugar queremos video. El sábado 21 de mayo en el Zócalo, y podrán participar personas de todas las edades. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, recalcó que es una acción para alejar a los jóvenes de la calle. Después de la pandemia aprendimos lo importante que es la activación física, el deporte, y en ello el boxeo cumple una función muy importante. Así que el deporte para nosotros pues es salud, es disciplina, y es una enseñanza a las niñas, a los niños, a las y a los jóvenes, que hay un camino de lucha, de pasión, que es mucho mejor que otros caminos de violencia o de drogadicción. Bueno, pues ya veremos ese día cómo se da esta clase. Ya dijo Alex que va a ir, entonces esperemos que cumpla. Mire, esta clase contará con la participación de boxeadores profesionales de México como Eric El Terrible Morales. El director del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo, explicó que México es un semillero de boxeadores y que pues esta clase también será un referente de activación física a nivel mundial. Este gran evento será un ejemplo mundial de activación física de nuestro país, parte esencial del objetivo del gobierno de la Ciudad de México y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que la Ciudad de México sea la ciudad más deportiva del mundo y también la más saludable. Bueno, pues ahí tiene la oportunidad de ir y convivir, pero no solamente convivir, sino además recibir la experiencia de campeones del mundo que han dado una de las batallas más épicas de la historia, como es Eric El Terrible Morales, campeón de peso gallo y peso pluma. Ahí va a estar con ustedes en el Zócalo capitalino. Y para saber qué hay en la actividad deportiva del fin de semana, vamos con la información de Damián Martínez. Arrancamos esta aventura deportiva con los Pumas, que se enfrentan esta noche al América en Ciudad Universitaria. Los dirigidos por Andrés Lilini llegan motivados luego de golear al Saprissa en la Conca Champions a mitad de semana. Sin embargo, no se confían del mal momento que viven los de Cuapa y son conscientes de que América es un equipo grande. Escuchen lo que dijo Alan Mozo. Yo creo que no hay ningún favorito en este partido. Yo creo que son partidos diferentes. Uno puede estar de superlíder invicto y el otro en último lugar, y los dos vamos a salir a ganar. Yo creo que el América siempre va a ser el América, uno de los equipos más importantes del país, y tiene la calidad suficiente en sus jugadores para demostrarlo, y estoy seguro que el sábado va a ser un lindo enfrentamiento. Por su parte, en América buscan respaldar a su técnico Santiago Solari, quien se juega el puesto ante los universitarios. Las Águilas solo han ganado un partido de los últimos 11 disputados, y obtener una victoria ante Pumas sería oxígeno puro para los de Cuapa. Escuchemos al delantero Roger Martínez, quien le mandó un mensaje a la afición. Bueno, yo creo que es normal, ¿no?, que la afición esté molesta por la situación que estamos pasando, pero como te dije ahora, nosotros tenemos que estar fuertes de la cabeza.
Y el mensaje que yo puedo dar a la afición es que estén tranquilos, nosotros aquí estamos comprometidos, esto lo vamos a sacar adelante. Y en más partidos que destacan este fin de semana, las Chivas de Marcelo Michel Leaño reciben a la Franja del Puebla, que busca regresar al superliderato de la Liga MX. Y la máquina de Cruz Azul se enfrenta al sotanero del torneo Santos, que despidió este jueves a su entrenador Pedro Caixinha. Además, ya es oficial, la UEFA decidió cambiar la sede de la final de la Champions League. Ya no se jugará en San Petersburgo, capital de Rusia, debido al conflicto con Ucrania, y que se ha agudizado en las últimas horas. En su lugar será el estadio de Saint-Denis en París, Francia, donde se llevará a cabo la final de la Champions League. Quedaron definidos los octavos de final de la Europa League. Rangers de Escocia frente a la Estrella Roja de Belgrado. El Braga de Portugal ante el Mónaco. El Porto recibe al Lyon. Atalanta frente al Leverkusen. El Sevilla de Tecatito Corona ante el West Ham. El Barcelona se mide al Galatasaray. Leipzig contra el Spartak y el Betis de Guardado y Lainez ante el Frankfurt. La revelación del torneo, el británico Cameron Norrie se enfrentará al español y número 4 del mundo Rafael Nadal en un partido que sacará chispas. Y cerramos con esta imagen que nos enseña muchísimo en estos tiempos de tensión mundial. Ve a estas monjas en Roma la manera de divertirse. No cabe duda que el fútbol une y traspasa fronteras. Pues ahí están todas las actividades deportivas y que muchas de ellas no han quedado alejadas de lo que está pasando allá en Rusia y bueno, el ataque de Rusia, mejor dicho, contra Ucrania, Sofi. Oye, pero acá de este lado del planeta, no sé si pudiste ver parte de lo que se está llevando allá en Acapulco, en este abierto, en donde, bueno, están los mejores tenistas. Ahí también está Nadal, pero no es berrinchudo como el tenista alemán Alexander Zverev, que en este abierto de Acapulco, bueno, pues hubo también repercusiones, como lo mencionabas, de 35,000 euros de multa por los raquetazos. Oiga, yo no sé si usted que nos ve o nos escucha pudo ver esta imagen, pero este tenista real se enojó y fue y le aventó y rompió la raqueta al juez. Y bueno, pues por si fuera poco, pues también está la ATP, el organismo que regula el circuito masculino de tenis, bueno, pues también le quitó los 28,000 euros. Así que esto lo había obtenido por disputar el torneo. Así que vaya que le salió caro el chistecito. Es una peladez lo que hizo este alemán. Fue a romperle la raqueta al juez, en donde él está sentado, justo en medio de la cancha, donde está esta red. Y bueno, pues así lo multaron. Ahí va y le revienta la raqueta, velo. O sea, es quienes nos escuchan, o sea, este personaje, este tenista, uno de los mejores además del mundo, se enoja con el juez y va y le rompe la raqueta a este lugar en donde él está sentado viendo el partido. Y no lo hace una sola vez. No, le reventó la raqueta. 4 veces, 4 golpes ahí a donde está el juez. Vean la raqueta. Pobre raqueta, ¿qué culpa tiene? Ahora sí que la raqueta, ¿qué culpa tiene? Como las macetas. Pero mira, todavía la regaló, hubo quien con las niñas que estaban ahí bueno, va a valer punto. Sí, una fortuna, después. Pero pues esto justo por eso. Y todavía va y la regala. No puede ser. La verdad es que esto no se hace. El tenis, además, no se caracteriza por ser un deporte que genere este tipo de violencia. Pero bueno, pues así las cosas con el alemán, con el tenista Zverev. Pero vámonos a otros temas más amables. Y es que es momento de ir con nuestra compañera Melissa Moreno, que nos trae toda la agenda cultural de la semana. Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. Durante 2020 y 2021, en respuesta al confinamiento ocasionado por COVID-19, Melanie Smith produjo 15 minutos de meditación sublime. La obra comprende imágenes y videos de archivo que fluyen como formas de saturación y repetición compulsiva. El filme establece una contradicción a través de la discrepancia entre imagen y sonido. Por un lado, la narradora que lleva la meditación le pide al cuerpo que permita que sus pensamientos meramente existan sin intentar deshacerse de ellos. Por otro, las imágenes muestran la ansiedad como un alucinógeno que nos lleva por un viaje psicodélico digital. Todo sucede al mismo tiempo. La pieza se presenta en la Sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo a partir de esta semana.
Andamos perras, andamos diablas es una novela fragmentada o colección de cuentos que consiste en la reedición del libro La guerra no importa de 1983, un reconocimiento a la voz de Cristina Rivera Garza cuando comenzaba y que recientemente recibió el Premio Mazatlán de Literatura. Una voz que intuye el quiebre de la realidad por el vicio de la violencia y no de la violencia evidente, sino intrínseca en las relaciones con los otros, con la familia y con la ciudad. Andamos perras, andamos diablas de Cristina Rivera Garza es editado por Dharma Books. En 2014, la escritora Charlene James creó el texto Cognate y movió la reflexión de la mutilación genital femenina, una problemática sin fronteras. Esta es la historia de dos adolescentes de origen somalí que han migrado al Reino Unido. Una de ellas ha perdido a toda su familia en la guerra, estigma que limita sus relaciones personales, mientras que la otra ha migrado con su madre y hermana y parece adaptarse bien a la cultura occidental. Ambas comparten un doloroso secreto: se les ha practicado la mutilación genital, una violencia de género que resuena en ciertos espacios de la cultura africana, pero que se practica también en aquel país europeo. La propuesta se presenta hasta el 27 de febrero en el foro ¿A poco no?, en el marco del ciclo Nosotras Somos Memoria. Vivo en el piso número 9, así que tengo que subir 144 escalones. Esto fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos vemos la siguiente. Es momento de toda la información de Ruta 2022. Y es que el Instituto Nacional Electoral advirtió que hay riesgo de que no se realicen las elecciones del 5 de junio en 3 estados. Esto debido al recorte presupuestal que afecta a los órganos electorales locales. En el caso de Durango, el riesgo es muy alto, mientras que en Aguascalientes y Quintana Roo el riesgo también es alto. Así que bueno, pues las cosas no están nada fáciles por los recortes presupuestales que tienen estas instituciones locales. Y precisamente allá en Durango, Patricia Flores Elizondo se registró como candidata a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano. El secretario general de este partido, Juan Zavala, consideró que los duranguenses tienen una gran oportunidad de tener una opción diferente en las próximas elecciones y aseguró también que al ir sin coalición no obedecen a intereses de las cúpulas. Y ahora vámonos hasta Quintana Roo, porque allá, bueno, pues tras la denuncia a Morena, el senador José Luis Pech se registró ya como precandidato de Movimiento Ciudadano, esto a la gubernatura de Quintana Roo. Pech fue presentado por la dirigencia nacional de MC como su candidato a la gubernatura en reemplazo, usted lo recuerda, al actor, y sobre todo por tanta polémica y tantos videos que él se encargó de dar a conocer, bueno, pues Roberto Palazuelos, que al final se quedó sin una sola candidatura. Se acuerda que empezó primero con el PRD y después a Movimiento Ciudadano y pues finalmente en medio de tanta polémica se quedó sin nada. Pero seguimos allá en Quintana Roo porque la Fiscalía General de la República pidió a un juez federal audiencia para imputar al hijo del senador morenista José Luis Pech. Él es el candidato, se lo decía, de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. La Fiscalía, mire qué cosa tan rara, porque la Fiscalía le acusa de una contratación ilegal que facilitó un desvío de 20 millones de pesos en el caso de la estafa maestra. Esto lo sacan ahora que es candidato de Movimiento Ciudadano, pero cuando estaba en Morena, el partido en donde él estaba, pues no dieron a conocer nada. Así las cosas en Ruta 2022. Recuerde, el 5 de junio se van a llevar a cabo estas elecciones en 6 estados de la República y aquí le daremos a conocer lo que pasa en cada una de estas entidades. Así que bueno, vamos a un corte, pero antes con mi compañero Alex Sánchez. Vamos a un corte. No olvide mandarnos sus opiniones vía WhatsApp al 55 91 63 51 19. Pausa y volvemos con más.
Frente con el cantante Nodal, que pues además gustó mucho, ¿no? Pero ¿no ves ahora a Nodal en todos lados? Oye, y también lo veo raro, pasadito, ¿no? de peso y con muchos tatuajes por todos lados en el rostro, así los Pero deja bueno, ya tenía otros Belinda. tatuajes, los deja tatuados. Mejor que le canten la de... ¿Se acuerdan cuál era la de tatuajes que cantaba pero esa de Joan Sebastián? Sí, pero pues es que se quedan todos tatuados. Pareciera que los tiene que dejar marcados de esta manera, y después se hacen unos rayones, pues se los tienen que quitar, pero bueno. Así la nueva versión de Te lloré todo un río con Maná y Nodal. Es momento de retomar la pregunta que le hicimos hace un momento. ¿Cómo se prepara usted para una posible alza de precios ante la guerra que se vive allá en Ucrania? Bueno, pues ya nos mandaron de inmediato algunos mensajitos. Vamos a leer uno de ellos. Buen día, Sofi, Alex. Soy Rosa, canalizo Flores de Catepec. Soy Rosa, canalizo Flores de Catepec. No hay forma de prepararse para el alza de precios. Estoy con el gasto día a día. A veces alcanza para proteína. Sí, si no, pues para lo que alcance, todo está carísimo. Y el gas, claro que ha subido. A mí el gobierno no me va a engañar. Y eso que en la familia somos 3 integrantes. Son tiempos muy difíciles. Híjole, sí, las cosas, hay gente que efectivamente es el día a día y difícilmente puedes tener un pequeño ahorro para que te permita justamente prevenir todo esto que viene. Faltan cosas todavía, eso sí, así que bueno, en la medida en la que cada uno de nosotros podamos hacerlo, sí tenemos que tomar precauciones. Pero bueno, vámonos a más información. Mire, en este momento nos enlazamos con Ismael Torrentera. Él es de Tlaxcala, pero reside en Ucrania. Y agradecemos, Ismael, que estés con nosotros, que bueno, estés enlazado con nosotros para que primero que nada nos digas cómo estás, cómo están las cosas allá y sobre todo qué hacías allá. Muy buenas tardes allá en Ucrania. Buenas tardes por aquí, buenos días por allá. Pues les agradezco la comunicación, la intención de saber la situación de un connacional que radica en este país ya casi 8 años. Y pues nada, un poco más la incertidumbre, el amor, la duda de cómo se están dando las cosas. Más que nada estar pendiente de las noticias, de las agrupaciones que tenemos vía Telegram, WhatsApp, porque siempre hay un poco más de información por la misma gente que publica, que sube videos, que comenta, y estamos muy al pendiente de eso. Fuimos de las, porque tengo mi sobrina que también es del estado de Tlaxcala, está conmigo. Hace 2 días vi la situación pues tranquila, la ciudad como un día común y ordinario. No tomamos la decisión de ir en la primera caravana que el gobierno de México tomó a algunos ciudadanos hacia el oeste del país. Y nosotros decidimos quedarnos en Kiev por el trabajo. Yo actualmente estoy casado con una ciudadana ucraniana y esa fue nuestra decisión. De momento, pues, hace 2 días recibimos una llamada, 3 días ya por parte de mi suegro, a las 6 de la mañana. Él radica muy cerca a la primera zona de conflicto, muy cerca a la frontera con Rusia también. Y nos comenta que la guerra inicia, obviamente fue temor, pánico de momento, y pues fue saltar de la cama a las 6 de la mañana, o un poco antes, y estar en duda, ¿no? Ismael, ¿a qué se dedica usted? ¿Cuántos años tiene? Y si en este momento tiene miedo por lo que está ocurriendo allá. Sí, yo soy ingeniero en informática administrativa. Tengo 39 años, trabajo para una compañía internacional
Y pues del miedo, sí. En un principio pues escuchas que hay conflicto y todo. Donde nosotros radicamos pues no escuchamos disparos, algunas explosiones sí hemos escuchado. El temor es ahora en la piel, es a flor de piel, porque en un principio el toque de queda se manifestaba. Después empezó a las 10 de la noche, ahora es hasta las 5 de la tarde. Hace un par de minutos fuimos a adquirir algunos productos, agua, algo de comida, etcétera, para los siguientes días, porque algunas tiendas, pues obviamente ha habido mucha concurrencia para comprar pastas, cereales, agua, etcétera. Entonces, Ismael, dijeron que, bueno, decías que decidieron no salir en esta primera, pues gente que sale de mexicanos y que son apoyados por el gobierno de México, pues. ¿Y qué sigue? ¿Van a salir? Si vuelven a solicitar, bueno, si van por más mexicanos, ¿ustedes van a salir? Sería lo ideal y lo fantástico en este momento, pero hay un gran pero. Lamentablemente, muchas de las vías más, ¿cómo llamarlo? Las vías para salir de la ciudad, muchas de ellas ya están tomadas por autoridades rusas, entonces no queremos correr el riesgo. La otra opción que se maneja mucho es acudir a la línea de tren, pero para llegar a la estación de tren es bastante distancia y no tenemos seguridad. No tanto los medios, pero no podemos movernos hacia esa sección de la ciudad, porque justamente los puentes, la mayoría de los puentes, porque hay un río muy grande que divide la ciudad, no podemos cruzar esa parte. Entonces el servicio de metro desde ayer lo cortaron, porque de momento cada estación está no acondicionada, pero sí la gente ha acudido para resguardarse. Entonces, para llegar a esta estación de tren que te comento es difícil. Peligroso. Todavía hay muchos mexicanos que están aquí. Mi sobrina fue la que me agregó a un grupo que estamos en constante comunicación con las autoridades mexicanas, y nos manifiesta un avión que por parte del gobierno llegaría a Bucarest, pero sí, Bucarest está muy lejos de nosotros. La ciudad es muy grande, los caminos están bloqueados. Los que han podido salir, pues qué bueno, pero nosotros estamos ahora únicamente con la esperanza de que se tranquilice un poco la situación, nada más, no tenemos otra alternativa. ¿Tiene en este momento alimentos, lo más indispensable para sobrevivir en estos días? Claro, tenemos alimentos para nuestra buena suerte. Tenemos un súper a 30 metros de nuestro departamento, pero obviamente pues mucha gente va a comprar pan, todo. Cuando regresábamos de las compras hace un momento, vimos que un carro que distribuye al súper, nos llegó esa pequeña esperanza, ¿no?, de que traiga más productos necesarios para los siguientes días, ¿no? Bueno, pero tienen lo suficiente, y afortunadamente hay una tienda, un súper cercano a ustedes para que puedan. Ahora, entiendo, Ismael, que bueno, por lo que nos comentas también has tenido esta comunicación con tu familia, pero así como tú hay muchos mexicanos que están allá, ¿no?, esperando que puedan salir en algún momento apoyados por el gobierno de México. Sin embargo, Ismael, ¿tú quisieras hacerle llegar algún mensaje a tu familia, a tus amigos, a quienes están de este lado, sobre todo por la situación en la que te encuentras? Claro, yo todos los días, a un par de horas, minutos, me preguntan, y siempre, honestamente, estamos bien. Tenemos suficiente para una semana, 2 semanas, si sabemos organizar todo. Tratamos de mantener la calma en todo momento, porque el día de ayer, a las 4 de la mañana, hubo una explosión muy fuerte cerca de nosotros. Después supimos que era en la segunda estación de metro a donde nos dedicamos. Al principio se manejaba que era un bombardeo. Obviamente lo primero que se viene a la mente. Pero después nos enteramos que fue un derribo, pareciera de un dron,
de un misil, no se sabe a ciencia cierta qué fue, pero fue un derribo. Obviamente, cuando cayeron los restos, incendiaron otro edificio y pues nada, es difícil vivir un poco en estos días, el estar atentos, escuchar qué es lo que pasa, qué sobrevuela, si de algún momento suena la sirena. Y no recuerdo otro medio que me comunicaba hace un par de horas, el día de ayer, no recuerdo de momento. Les decía, es como en México cuando escuchas una sirena de temblor. Estás atento, escuchas, ves qué está pasando realmente. Ahora es una situación muy similar. Muy bien, pues Ismael Torrentera de Tlaxcala, que reside allá, nos dice desde hace 8 años, pues deseamos de todo corazón que esté bien, que pronto pase esta situación y que podamos estar hablando en otro momento, pero de cómo va a ser la vida de nuevo y de reconstruirse nuevamente allá en Ucrania. Efectivamente, es un tiempo que he vivido aquí, tengo mi familia, ahora tengo una sobrina que está pues, relativamente a mi cargo. Responsabilidades pues hay que tomarlas, todo con precaución en este momento, no tratar de llegar al pánico porque se enferma uno de momento, no sabe uno cómo pensar en qué hacer, no hacer, ir, etcétera. Entonces vamos a llevar la calma lo más prudente posible. Sí. Bueno, pues estaremos en comunicación con ustedes. La verdad es que, bueno, pues si podemos hacer algo desde este lado y ser, pues esta vocería para que sus familiares y toda la gente que los conoce esté tranquila, bueno, pues hoy saben que están bien y que, bueno, pues están esperando la oportunidad para poder salir, ya que se fije, bueno, una ruta segura para que así sea. Ismael Torrentera, gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por su atención y su tiempo y mucho más la atención. Al contrario, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, pues la situación no está nada fácil. Pues sí, todavía hay más de 20 mexicanos que, como dice, sí tuvimos la oportunidad de irnos, decidimos que por el trabajo no, y hoy pues que queremos salir es imposible porque ya aparte de las rutas importantes de comunicación de la capital hacia otras ciudades y a otros países, ya están tomadas por los rusos. Así es. Y ya le vamos a dar información de última hora más adelante, pero ahora resulta que Vladimir Putin está indignado porque dice que Ucrania ha arruinado una tregua al negarse a negociar. Así que les daremos más adelante todos los detalles. Así es, información de última hora, como mencionas, pero mire, ya son las 9 de la mañana con 14 minutos y seguimos con más información. Ante los casos de periodistas asesinados, la industria de la radio y la televisión se ha pronunciado en contra de esta censura, pero pues quién sabe y quién es experto en todos estos temas eres tú, Javier Orozco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Buen día, Alejandro. Buen día, Sofía. Me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente, hoy en día precisamente viene muy a colación y como ejemplo la situación que ustedes nos acaban de mostrar de lo que está sucediendo en estos momentos en este lamentable enfrentamiento entre el país de Rusia y Ucrania. Realmente esta situación de información, vemos la importancia que tiene la radio y la televisión, sobre todo en lo que corresponde a la veracidad y al momento de la noticia. A esto, por eso es muy importante el tema que hemos venido tratando sobre la cuestión de la libertad de expresión. Básicamente, lo que tiene que ver con el aspecto de que no se tiene que separar lo que es entre información y la opinión. Pero también es un momento en que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión tuvo una conferencia de prensa en el transcurso de la semana para establecer muy bien que México no puede retroceder muchos años, básicamente a los años de los 70, cuando, por ejemplo, los periódicos eran controlados por el Estado por medio del papel periódico, o los concesionarios de radio y televisión eran amenazados con que se les podía quitar sus concesiones. Hoy en día, actualmente, se pide a la Suprema Corte
que no tome este tipo de medidas con una sentencia adversa que conocerá posiblemente entre 2 o 3 semanas. Esto sería contrario totalmente a un régimen democrático. ¿Por qué lo digo lo anterior? Más allá de separar la opinión de la información, también pueden resurgir sanciones de carácter económico, pero sobre todo la suspensión de transmisiones. ¿A usted le parecería que estos momentos de guerra en los cuales, por ejemplo, estamos viendo este testimonio en momento real desde Ucrania de un mexicano que está viviendo allá, tuviera que ser suspendido este noticiero? Claro que no deseamos eso para nuestro país. Para nuestro país deseamos que exista una libertad de expresión en la cual podamos expresarnos, discrepar, manifestar nuestras opiniones. No importa que no pensemos iguales, que existan personas que piensen distinto a lo que nosotros podemos manifestar. Aquí lo más importante es que también las demás personas como mexicanos tienen esa misma oportunidad de poder replicar, de poder defenderse. Eso es lo que se está buscando. Y en esta conferencia de prensa que dio la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, me voy a permitir citar un fragmento muy breve de la periodista Adriana Pérez Cañedo, que estuvo ahí. Señaló lo siguiente: antes de ser periodistas, comunicadores, empresarios de los medios, somos mexicanos. Y lo somos por encima de los gobiernos en turno. Sin prensa no hay democracia. Y esto es un momento decisivo para México. Por eso también la Cámara de la Radio y Televisión acudió a instancias internacionales para solicitar medidas cautelares ante las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es muy importante estar al pendiente de lo que resuelva la Corte, pero también de estos organismos internacionales. Por su atención, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Y sí, sin información y sin prensa no hay democracia, como ya lo señalas. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y bueno, vamos a relajarnos un poquito con la información en medio de tantas noticias duras, al estilo de Abraham Arreola, que nos tiene el resumen de las noticias que no son noticia. La semana siempre tiene información importante, pero estos minutaxos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy tu valedor, tu carnalizo, Abraham Arreola, y esto es el Desresumen Informativo. ¿Qué me pasó? Pues no lo sé, chavo, pero tal vez fue que me quedé demasiado en el sol, ya me quemé. Pero comenzamos, ¿no? Unos científicos le habían puesto unos rastreadores GPS, así todo tecnológico, a unas urracas, así como las que luego me andan criticando. Ya sabes, para investigación y esas cosas, ¿no? Lo que no se esperaban era que otro grupo de urracas les ayudaron a quitarle los arneses. ¡Ah, Chihuahua! Los científicos se quedaron así de... ¡Oh, qué está pasando! De a 6 con el ojo bien cuadradote. Porque pues es la primera vez que estos animalitos hacen algo sin recibir a cambio. Literal, o sea, sin alimento ni nada, nada más así de hazme el paro, carnaval. Y pues esto es algo que los científicos vieron por primera vez en este tipo de animales. ¿Cómo la ves? Ahora resulta que las urracas también son igual de solidarias que tú, ¿o qué no? En otros temas, si eres de esos que has sentido estar al borde de la muerte, pues a lo mejor te pasó ver la famosa vida delante de tus ojitos dormilones. Pues resulta que esto chance sí es real, hermano. Porque, pues no me preguntes cómo, pero estos científicos locochones consiguieron monitorear un cerebro antes, durante y después de la muerte. Que ya desde ahí ya se me hace bastante tenebroso, porque cómo es que hicieron para tener a un pobre cristianito ahí. Pero pues no me pregunten, ¿verdad? Mejor lo dejamos y seguimos con la nota. Y el chiste es que descubrieron que el cerebro se pone como en un estado de meditación cuando se está muriciendo. Es decir, en un sueño muy profundo. O sea que sí es posible que mientras estén yendo y colgando los tenis, pues estén reviviendo todos los paisajes de su vida. Y chale, ya me puse filosófico porque pues si esta vida solo es el repaso y en realidad no estamos vivos sino que estamos en milisegundos de morir. ¡Ay, mamacita!
Vamos a terminar poniéndonos bien criptomoneros. ¡Ay, hijo! Un sujeto tenía unas moneditas digitales llamadas Volt Inu en una casa de esas de ventas de internet, las cuales a lo mucho le valían unos $15. Y una vez que terminó de hacer la dormición y que se levanta, resultó que de esos moneditas pues ya valían 17 millones de dolarucos. Uy, lo que yo no haría con eso. Pero pues resultó que no era nada real y solo se trató de una falla en el sistema. Chale. El pobre tipo ya había dado el aviso de que iba a invitar a todos a la carnita asada y resultó que era pura mentira. El problema es que esa página todavía sigue dando lata con ese problemita. Pues ahora ya están bien informados, o la verdad es que yo creo que no, pero pues tampoco no están bien chividoris los temas, ¿no? Yo soy Abraham Arreola, no sé qué me pasó de la semana esta, pero lo importante es que esta es el del resumen informativo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, a ver si no me trago algo diferente y no me pasa un cambio de voz. Cuídense mucho. Bueno, así el resumen. Vámonos a más información porque, mire, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante un recorrido que hizo con periodistas por las oficinas ahí en Palacio Nacional, bueno, pues contó parte de la historia de sus dos postulaciones anteriores a la presidencia de la República y en la que aprovechó para reiterar que en 2024 dejará la vida pública del país. Así que, bueno, pues así el mandatario, con un gesto ya de cansancio y casi hartazgo, pues muestra los estragos que ha causado en él la primera mitad de su gobierno. Y es que no cabe duda que gobernar, por supuesto que desgasta, no es nada fácil y el presidente pues tiene que recordar también que le falta todavía la otra mitad de su gobierno, 3 años más. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Ya en el 12 teníamos un meeting aquí en el Zócalo y yo hasta redacté un texto en donde me despedía, como para dejar de manifiesto que no me movía el interés personal por la lucha del poder por el poder. Y estuve a punto de decir, voy a seguir, pero ya no como dirigente, no vuelvo a ser candidato a nada. Y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante y ya, pues conocen ustedes la historia reciente, pero sí, ya no puedo más. O sea, ya cierro mi ciclo y me retiro. Bueno, ¿se acuerda cuando el presidente decía que no era una ciencia gobernar? Bueno, pues apenas va a la mitad de su sexenio y decide ya no más. En otra información, las obras prioritarias del gobierno federal, como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, ya no van a ser consideradas como temas de seguridad nacional como lo planeaba Andrés Manuel López Obrador. Es que un juez suspendió de manera definitiva este decreto del presidente de México al considerarlo, anótelo bien, entre comillas, autoritario entre comillas, y por violar el Estado de Derecho. El gobierno federal pretendía reservar toda la información de sus mega obras para que usted o yo o cualquiera no pidiera solicitud o que cuando pidiera una solicitud no le entregaran la información respectiva. Bueno, pues así las cosas. Nos tenemos que ir a una pausa, no se vaya porque todavía nos queda un bloque más de información con usted. Aquí le daremos a conocer todo lo que tiene que ver con los suicidios, sobre todo en medio de esta pandemia. Le recordamos nuestro WhatsApp, que es el 5591-6351-19, para que nos envíe sus opiniones. Y mire, para quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio, queremos decirle que tenemos una imagen en este momento de Kiev, este lugar, este punto en donde, bueno, pues es el punto, el epicentro de la guerra en este momento, pero se encuentra totalmente vacío, en paz y en tranquilidad ahorita, a esta hora. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Cita varios artistas latinos, entre ellos, ya lo estamos escuchando, Ángeles Azules, también estarán allá los Tigres del Norte, la Banda El Recodo, Bronco, Juanes, Molotov, bueno, hay muchísimos más
aunque aún hay que esperar hasta el 3 de diciembre. Bueno, pues nosotros ya nos estamos adelantando un poquito, varios meses. Y bueno, para asistir y escuchar a todos estos músicos de diferentes géneros, así que si usted quiere asistir, pues todavía le falta unos buenos meses para que pueda comprar los boletos, para que pueda asistir y bueno, vaya que valdrá la pena. Así que bueno, pues así las cosas con Los Ángeles Azules. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez. Mire, nadie está pelando el grave problema de los suicidios. Esta semana el tema se asomó un poco más luego de que la diputada federal Celeste Sánchez Romero del PT y de 32 años apareció muerta en su casa de Durango. La policía encontró una carta escrita por ella, una jeringa usada y medicamento que se habría inyectado. Durango espanta por el alza de los suicidios, pero la Autoridad Sanitaria Nacional no apoya y se hace de la vista gorda. Que nuestras sociedades y desde nivel federal no han tomado en cuenta de manera importante los presupuestos para empezar programas y proyectos de manera de promoción, prevención, detección oportuna, manejo adecuado de las enfermedades de salud mental. El problemón no solo está en Durango, sino en el país entero. Pero antes de abrir el foco, déjeme decirle cómo está ahí en Durango el tema. El año 2019, es decir, antes de la pandemia, se cerró con 153 suicidios, de acuerdo con datos oficiales. Y el 2021 subió a 170 suicidios. Sin embargo, en lo que va de este año, ya hay 31 suicidios en la entidad, por lo que a este ritmo se podría cerrar el 2022 con 374 casos. O sea, de 170 el año pasado, estaríamos pasando a 374 este año. Así está el país. No es la única entidad que experimenta un incremento de suicidios. Un tema esencialmente preocupante era precisamente el tema de la salud mental. Ya teníamos antecedentes como legisladores de que es un tema poco reconocido y poco actuado. La salud mental se está complicando día con día y todo indica que pudiera ser el COVID el principal responsable, asociado con una nula estrategia para atender el daño. El problema es nacional. Mire por qué. Yucatán no tiene precedentes en suicidios, o no tenía precedentes. Es inédito lo que está sucediendo al sur del país, porque allá en Yucatán el 2021 se cerró con 300 casos y Campeche registró en 2021 su segundo año con más casos de suicidios. La Secretaría de Salud Federal no convoca a analizar lo que está pasando tampoco en Chihuahua o Aguascalientes, ubicado en primero y segundo lugar en suicidios respectivamente. Al igual que las mujeres, son los niños quienes están siendo uno de los principales grupos afectados. Que en el 2020 hubo 1,150 suicidios de niñas, niños y adolescentes. Escuchen bien, 1,150 suicidios de niñas, niños y adolescentes, llegando a un máximo histórico. También mencionó que los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron un 37% y un 12% en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años. No tenemos nada que festejar, las pandemias no han terminado, empiezan a agravarse otras pandemias y el gobierno federal se está viendo incompetente y rebasado. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves en El Heraldo de México, el diario que piensa joven. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez. Bueno, y en este momento de pandemia es muy importante ya lo que mencionabas, Alex, el tema de la salud mental no se puede quedar de lado. Y por eso saludamos y sobre todo agradecemos a Alejandra López Montoya, quien es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, para saber
pues sobre todo, cómo enfrentar la vida cuando salgamos de esta temporada, de esta pandemia, porque aunque pareciera que ya algunos han roto con el confinamiento y pareciera incluso que ya están retomando su vida, pues todavía hay muchas secuelas invisibles como la salud mental. Maestra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias, al contrario, por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Gracias. ¿Cómo ve toda esta situación, sobre todo cuando hablamos de la salud mental? Hablamos pues de un rezago invisible que difícilmente incluso nosotros podemos identificar. Sí, bueno, ustedes decían algo muy importante, ¿no? La salud no solamente es física, ¿no? Sino es social y mental, de tal forma que no hay salud sin salud mental, ¿no? De tal forma que no necesariamente las condiciones de salud mental son derivadas por la pandemia, sino incluso desde antes las personas pues ya pueden estar sufriendo esta condición, y por eso es muy importante el poder identificarlas, el poder tratarlas independientemente de una pandemia o no. Claro que por una pandemia se agravan muchas veces los indicadores, y como bien decías, ahorita lo que se puede observar es justamente estas condiciones derivadas durante la pandemia, ¿no? Incluso aunque las personas estén ya regresando a los lugares de trabajo, a los lugares académicos, de escuela, etcétera, pues muchas pueden tener estas repercusiones en su salud mental, por ejemplo, como estrés postraumático derivado de estos eventos perturbadores como fue la pandemia, ¿no? Entonces me parece que es un tema que debemos de abordar, no necesariamente por la pandemia, sino durante todo el tiempo, porque justamente la OMS dice eso, ¿no? La salud es este estado de bienestar físico, mental y social, y por lo tanto, pues no hay salud sin salud mental. Así es, ya teníamos esta década pasada un incremento, pues que tenía que haber encendido los focos ámbar de la autoridad, sin embargo, no ha ocurrido así. ¿Cuáles serían los diagnósticos que se tienen que hacer, sobre todo porque a estos subgrupos se les ha olvidado, y tendríamos que saber las causas de qué está pasando con las mujeres, qué está pasando con los adolescentes, qué tanto tiene que ver también el consumo de drogas, la desatención? Es decir, parece que está todo desarticulado en torno a llegar a un diagnóstico general. Bueno, pues se han hecho diferentes esfuerzos, ¿no? Desde antes de la pandemia, justamente para tener estos indicadores de la salud mental. Hay diferentes encuestas, ¿no? Que a nivel nacional se aplican justamente para identificarlos. Hay diferentes sistemas que permiten esta identificación, estos diagnósticos. Y bueno, de forma muy particular de la Facultad de Psicología, pues quisiera compartirles que justamente en un cuestionario, ¿no? Que nos permite identificar riesgos, pues justo como bien lo decías, ¿no? Hemos identificado algunas situaciones de salud mental que tienen que ver con pensamientos, ideas de hacerse daño, con el incremento, el consumo de sustancias, alcohol, tabaco u otras drogas, la ansiedad, por supuesto, generalizada, la ansiedad por nuestra salud. En su momento, ¿no? Previa a la pandemia, pues también estas cuestiones de miedo a enfermar o pensar que tenemos la enfermedad, como estas partes de somatización. Y por supuesto, pues una gama que lo acompaña de diferentes situaciones emocionales, ¿no? De ansiedad, de tristeza, de enojo incluso por la situación, de lamentables duelos, ¿no? Por la pérdida, pues incluso no solamente de algún familiar, amigo, sino también la pérdida del empleo, la pérdida de algo importante para nosotros, y es pues eso. Incluso esto que señala es parte, ¿no? De lo que venía desde antes de que llegara la pandemia. Que, bueno, no sé, ¿no? Ustedes lo deben de saber mejor. ¿En qué situación entonces está México o cómo se ubica México en este momento cuando hablamos de esta salud mental, cuando hablamos de depresión, de ansiedad, de todo esto que engloba justamente de lo que estamos hablando? Bueno, México, pero también me atrevería a decir que no solamente México, sino a nivel incluso mundial,
Pues dices algo muy cierto, existe una brecha de atención que tiene que ver pues con el número reducido de especialistas que atienden a salud mental, ¿no? Por ejemplo, hay solamente un psiquiatra por 100,000 habitantes a nivel mundial, ¿no? Se destina, por ejemplo, solamente el 2% del gasto económico a la salud mental y, por ejemplo, un 1% se va destinado a hospitales, pero esto no solo ocurre en México, sino ocurre a nivel mundial. De tal forma que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se mide esta carga de enfermedad, es decir, si provoca o no la muerte, ¿no? Estas condiciones de salud mental, generalmente se destina muchos más recursos a aquellas enfermedades que causan muerte, por ejemplo, VIH, cáncer, las enfermedades cardiorrespiratorias, pero derivado a que, por ejemplo, las condiciones de salud mental no es que generen muerte, pero sí generan una condición de incapacidad. Y cuando nosotros entonces medimos esas situaciones es cuando resulta necesario destinar también recursos, ¿no? Y creo que por ahí se está haciendo pues un buen esfuerzo, como bien lo señalan, de no solamente identificar la salud física, sino también de tratar la salud mental, porque incluso va muy relacionada. Maestra Alejandra López Montoya, tenemos que desarrollar un sistema de monitoreo, no solamente institucional, para detectar precisamente los trastornos mentales o el comportamiento de las personas. ¿Cómo en la familia debo de tener cuidado cuando hay alguien cercano a mí que puede tener estas tendencias suicidas? Bueno, esa es una pregunta bastante importante, ¿no? Primero que nada, hay que entender que una persona que piensa, idea o planea hacerse daño está pasando por un malestar importante en su vida. Cuando nosotros partimos de ese supuesto, ¿no? De saber que la persona está pasando por un malestar importante, lo importante es validar su emoción, validar que incluso a veces ante las situaciones difíciles, si no tenemos una alternativa distinta de solución, las personas llegan a pensar en la muerte, en quitarse la vida o autolesionarse para solucionar ese malestar. Entonces, una recomendación es quitar estos juicios y estigmas que hay alrededor del suicidio, ¿no? Claro. Como no es que una persona sea débil o que sea muy fuerte o que está llamando la atención. Más bien, yo los invitaría a pensar, es una persona que está pasando por un malestar y que como único recurso, en una visión como de túnel de esta dificultad, piensa solamente en esa alternativa. Entonces, también poder proveer o mostrarle que existen diferentes alternativas puede ayudar muchísimo. El suicidio es prevenible, de tal forma que cada uno de nosotros podemos, en vez de juzgar, podríamos apoyar a la persona, validando, ¿no? Mira, entiendo cómo te sientes, sin embargo, puede haber otras alternativas. ¿Te gustaría recibir apoyo? Y bueno, ofrecerle quizá también algún número, alguna situación para apoyarlo. Maestra Alejandra López Montoya, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos deja con mucho que pensar. Espero que a la gente que nos ve y nos escucha también, porque no podemos dejar de lado algo que sin duda es lo más importante para cada uno de nosotros y para quienes están en nuestro entorno más cercano. Debemos identificar, debemos ayudarnos y sobre todo, bueno, pues siempre acudir con un especialista que nos guíe, ¿no? Para salir de ese momento duro en el que incluso mucha gente se puede encontrar. Maestra Alejandra López Montoya, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, gracias y buenos días. Al contrario, muchísimas gracias, bonito día. Igualmente, gracias. Vámonos con más información, pero ahora con temas inmobiliarios. Y es que invertir en un bien raíz es una excelente opción, y más cuando está en zonas donde hay crecimiento turístico y económico. Elsa García nos dice cuál es el mejor momento para volver a venderlo. Buenos días, Elsa, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Alex. Qué gusto saludarlos. También le mando un abrazo, por supuesto, a Sofi. Y por supuesto que es un gran momento para poder invertir. Hoy estamos en este momento en una economía que tiene una visión totalmente para recuperarse, y la mejor manera de poder generar inversiones seguras es a través de los bienes inmuebles. Siempre lo decían incluso hasta nuestras abuelas.
El dinero siempre tiene que estar en la tierra, en los tabiques, y hoy lo vemos incluso con estas temporalidades que estamos viviendo respecto de diferentes maneras y formas de inversión, y esto siempre será a través de los bienes inmuebles. Ante los momentos de incertidumbre que pueden ser los cambios de gobierno, que pueden ser todas las temporalidades, claro que afecta directamente hacia el sector inmobiliario, inversiones y demás, como ustedes bien nos dan el favor de informarnos todo el tiempo. Sin embargo, la recomendación siempre será, y lo hemos visto a lo largo de la historia, en que siempre estos activos que van a permitir a usted, señor propietario, a usted inversionista que quiere dejar su dinero como ese activo que tiene que dejarle grandes inversiones, es a través de los bienes inmuebles. Y tenemos muchas modalidades. Esa es una de las extraordinarias noticias, querido Alex y Sofi, a través de hacerlo del arrendamiento, a través de hacerlo de manera temporal, a través de fraccionar inmuebles, de identificar el potencial de cada uno de ellos. Si ustedes están trabajando con un asesor inmobiliario, seguramente ellos lo podrán orientar al respecto. Sin embargo, hay que ampliar nuestro horizonte. Hoy tenemos que pensar como inversores en las necesidades básicas en este momento que tiene la sociedad respecto de las necesidades de vivienda. Hoy ya no necesitamos tanto estas grandes propiedades, estas propiedades que son para familias enormes como lo veíamos en décadas anteriores. Entonces, estas posibilidades de diversificar, las posibilidades de un bien inmueble pueden ser sorprendentes para todos nosotros. La recomendación es echarle una vista importante a Vive de las rentas, a la posibilidad de que ustedes, en esta frase que creo que a cualquiera nos puede endulzar el oído, que es vivir de nuestras rentas, saber administrar los inmuebles y, ¿por qué no? Como siempre lo hemos visto, el arrendamiento que puede ser por un año y buscar definitivamente trabajar con la tierra, que otras personas puedan poner las construcciones y después vivir de nuestras rentas de manera periódica, de manera anual, pero siempre cuidando que la posibilidad sea una manera exitosa de llevar una buena experiencia de negocios. Por eso en Legal Global Consulting, si usted, señor propietario, quiere rentar inmuebles de manera anual, como normalmente lo conocemos, que ese retorno de inversión mensual esté lo más seguro posible, minimizar los riesgos dentro del arrendamiento a través de la idoneidad de los inquilinos. Una extraordinaria investigación que lo podamos pasar literalmente por el filtro y que este inquilino tenga todas las posibilidades para poder obligarse en un contrato de arrendamiento y tengamos en medida de lo posible un final feliz. Y de no ser así, contar con el apoyo de Legal Global Consulting para que jurídicamente podamos recuperar sus inmuebles o sus rentas. ¿Y qué pasaría si ahora yo también les pudiera decir que si usted es propietario de un inmueble y quiere adelantar hasta 9 meses de sus rentas, lo podemos hacer en Legal Global Consulting con contar con una protección jurídica con nosotros y utilizar ese dinero, ¿qué tal, Sofía, Alex? Para una inversión, si tenemos una urgencia, si necesitamos liquidez. Y por otro lado, voltear a ver todas estas posibilidades respecto de los inmuebles, generar una inversión que nos permita tener y cubrir las necesidades de una sociedad que hoy es mucho más dinámica, que trabajamos todo el día, que queremos únicamente llegar a dormir a través de Vive de las Rentas. Y si usted quiere aprender este negocio, también puede visitarnos en www.vivedelasrentas.com y le vamos a decir cómo. Y estos activos que siempre serán los inmuebles que van a generar plusvalía, no solamente a través de las construcciones, también a través de la tierra, es la mejor manera de hacerlo. Y antes creíamos que tenías que tener mucho dinero para ello. Hoy podemos hacerlo también a través de los créditos hipotecarios que en nuestro país siguen teniendo condiciones muy atractivas. Lo podemos hacer a través del arrendamiento a corto y a largo plazo, como lo conocemos de manera anual, trabajando con Legal Global Consulting, que aparte vamos a ser grandes consultores de ustedes, estimada Sofi y Alex. Por esta razón, acérquense con los expertos, hablen con sus asesores inmobiliarios. Si no trabajan con Legal Global, pídanle a su asesor que trabajen con Legal Global Consulting y el arrendamiento será este activo constante que le permitirá vivir con una libertad financiera muy interesante. Alex y Sofi. Muchas gracias, Elsa García. Por lo pronto los escuchamos hoy a las 4 de la tarde aquí en el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en la Ciudad de México, Valle de México y a través de distintas frecuencias a lo largo y ancho del país. Que tengas buen día. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Y bueno, vámonos a más información porque mire, ya hay civiles armados en las calles de Ucrania, listos para defender a su país. Entre ellos, bueno, pues hay un señor de 80 años que dijo que se unió a una de las bases militares para enlistarse al ejército con la finalidad de cuidar a sus nietos. Así lo dijo este señor. Llegó a la base militar ucraniana con solo una maleta que tenía 2 camisas, un par de pantalones
y sándwiches. Así, hay que recordar que bueno, los hombres que no están saliendo, que ya dijeron que no van a salir de Ucrania, son desde los 18 a los 60 años. El señor tiene 80. Y bueno, en información también relacionada a Ucrania y la invasión de Rusia, de última hora, le cuento que se amplió el toque de queda en Kiev, capital de Ucrania, por invasión de Rusia. El alcalde Vitaly Klitschko dijo que todos los civiles que estén en la calle durante el toque de queda serán considerados miembros de los grupos de reconocimiento y sabotaje del enemigo. Las restricciones al movimiento estarán en vigor desde las 17 horas hasta las 8 horas, así que la verdad es que se complica un poco más la situación en Ucrania para la población civil. Mientras tanto, el Kremlin acusó a Ucrania de haber arruinado una tregua al negarse a negociar en el tercer día de la invasión lanzada por el presidente Vladimir Putin contra el país vecino. Putin llamó al ejército ucraniano a dar un golpe de Estado y calificó al presidente Volodymyr Zelensky y a su círculo como una banda de drogadictos y de neonazis. Bueno, las cancillerías de 9 países latinoamericanos están trabajando en un plan de evacuación conjunto de sus respectivos connacionales desde Ucrania, mediante un mecanismo de cooperación consular, según lo informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Mire, este plan de evacuación avanzará, según lo dio a conocer el gobierno argentino, cuando puedan garantizarse las condiciones de seguridad sobre el terreno a través de corredores seguros. Ya